dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Anita y como ustedes pueden escuchar, todavía estoy ronco, pero he podido sobrevivir ese gripazo terrible que está dando. Sobre todo cuando uno tiene un quebranto principal que se llama 86 años de salud. Entonces, quiero primero, más que nada, aprovechar para darle las gracias al doctor Luis Ventura Sánchez, que aquí lo tengo. Gracias, Luis, por haber salido a llenar ese espacio, dándole orientación al pueblo dominicano de la verdadera situación, porque hay demasiada confusión sembrada. Y como ya hemos explicado más de una vez, no hay peor arma contra el país que la desinformación. Y no hay mejor arma para el enemigo que la desinformación. De manera que para nosotros defender a la República tenemos que informar sobre la realidad, desenmascarar a los charlatanes que andan, que son muchos, y sobre todo poder identificar a los amigos de Duarte. Porque en definitiva no tenemos que inventarnos nada. Cada vez que se habla que se necesita una agenda nacional, yo pregunto, ¿y la agenda de Duarte dónde está? No la dejamos tirada por ahí. No, esa es nuestra agenda. Luis, después de ese magnífico informe que hiciste al país, hoy creo que están recogiendo firmas. Sí. ¿Cómo tú ves eso? Yo lo veo bien, porque eso es la lucha contra la impunidad. Ellos quieren que designen unos jueces especiales, unos investigadores especiales, con ayuda de algunos organismos de Naciones Unidas, y que desenmascare la gente que se vendió, que le hizo daño al país, aceptando sobornos y permitiendo que lo que costaba 100 millones de dólares nos cobraran 300. O sea, nos robaban con la sobrevaluación de la obra. Primero, Odebrecht corrompía a los jefes a los ministros, y después los ministros permitían que Odebrecht hiciera O con sea, los nos presupuestos. robaba la empresa Odebrecht y nos robaban todos los ministros que cogieron dinero. Se apandillaron para robar. Mira, yo estaba oyendo uno de esas personas que siempre hablan en la televisión, y estaba haciéndole un comentario básicamente al presidente, diciéndole, concho, el presidente tiene una situación muy difícil, porque sucede que él se ha quedado callado, y al quedarse callado, lo que da la impresión es de que él está apoyando ese tipo de cosas. Y como el procurador fiscal no hace su trabajo, sino que anda curveando y mirando la forma de ver cómo no afronta el problema, evidentemente que eso afecta al gobierno y de manera especial a Danilo. Yo no sé realmente cómo el PLD, el comité político del PLD y el presidente van a poder capear esta tormenta, porque es una tormenta terrible en donde la corrupción que se ha permitido llega a niveles tales que han comprometido el país, nos ha presentado en el mundo como un país sumamente corrupto, y también está empobreciendo la población y haciendo rico a un grupo de personas, básicamente del PLD, pero también de otros partidos y sin partido, de unos tránsfugas que andan por ahí. Y entonces eso empobrece la población, y la población termina, sobre todo la gente de clase baja, en la criminalidad, en la droga, se van del país de manera ilegal, se meten en otros países de manera ilegal, y aparentemente en Estados Unidos no van a permitir ilegales en los Estados Unidos, porque están diciendo
que es la corrupción en los países de origen lo que estimula esa migración masiva hacia Estados Unidos. Entonces, es muy probable que esta gente que son muy conservadores y que tienen un alto sentido de que los norteamericanos deben vivir mejor de lo que viven, van a empezar a enfrentar muchísimos gobiernos en América Latina y en el mundo para evitar que le manden, para evitar que los gobiernos que implementan en sus países generen inmigrantes ilegales que vayan a Estados Unidos a delinquir. Eso fue lo que le pusimos al presidente Trump en el documento que le enviamos, precisamente. Pero también hay que recordar que Oxfam hizo unos numeritos y dijo que aquí en este país hay 265 multimillonarios, la suma de cuyas fortunas da el 50% del Producto Interno Bruto de la nación. Entonces nosotros tenemos una riqueza que nos está rodeando por todas partes, pero que los dominicanos no la podemos ver porque está en otro territorio, está como en una coordenada distinta. Y yo digo que esa coordenada se llama narcotráfico. Este país está lavando dinero sucio en cantidades industriales y de ahí es que nace esa prosperidad que registra el Banco Central, el crecimiento más alto de Latinoamérica. Y definitivamente, claro que esa riqueza, los dominicanos de medio hacia abajo, no la vemos. No, yo tengo mis dudas que esos números sean exactamente así. Pero bueno, yo traje algunos recorticos. Lo que sí yo sé es que una parte muy significativa de las riquezas que produce el país, sobre todo las que son mineras y de exportación, terminan en las manos de unos pocos. Entonces, es el caso que yo te decía del profesor de estadística, que con las estadísticas uno tiene que estar muy atento porque no siempre los índices estadísticos reflejan la verdad. Y él nos hacía el cuento que dice, tienen que estar atentos porque recuérdense que si yo me como 2 pollos y usted ninguno, estadísticamente nos estamos comiendo un pollo cada uno y eso no es verdad. Sí. Entonces, aquí lo que está pasando es que la riqueza que produce el país se la roban algunas compañías extranjeras en combinación con los dominicanos que le dan esas riquezas minerales para que las administren, para que la exploten, a cambio de que también le den a ellos sus comisiones por debajo de la mesa. Yo tengo muchas preguntas con relación a los números del Banco Central. Por ejemplo, cuando hablan de las exportaciones mineras, están registrando el valor de lo que exportamos. No hay controles sobre eso. No, perdóname. ¿Están registrando el valor total de lo que exportamos o solamente debería estar lo que se queda en el país? Porque si se registra ahí solamente, se registra el valor total, lo que nosotros no vemos, entonces nos están inflando el numerito de la riqueza en el país. Mira, hacen tantas cosas que uno realmente no sabe. Mira, cuando el ferroníquel era una de las mayores exportaciones, aparentemente lo que se exportaba era hierro y níquel. Pero sucede que ahí había platino, plata, oro, que se iba en esas exportaciones como si fuera ferroníquel. Solo que el ferroníquel tiene un valor muy bajo y los otros tienen valores muy altos. Perdona que te interrumpa. ¿Te refieres cuando Falconbridge descubrió oro en la concesión de ferroníquel? Claro. Y dijo eso creo que en Canadá, en una de esas bolsas de valores. Y después se pegó un zipper en la boca y no se volvió a hablar más de eso. Se le chipoteó ese acento, se llamaron y dijeron, ay, son nuestros cuartos. Es lo que nos robamos que estamos poniéndolo en evidencia. Y eso mismo están haciendo con la Barrick.
le oí decir a alguien, si es verdad o no es verdad, no lo sé, que están exportando no oro, sino mineral de oro diluido en una tierra, como una especie de arena, y que entonces lo exportan como algo que en Estados Unidos lo van a procesar para tratar de sacar algunos productos de ahí. Pero sucede que básicamente la proporción de oro es elevadísima, si es así. La persona que habló de eso decía que la proporción era alta. Yo no sé si es verdad, porque aquí las informaciones de exportación nadie las sabe, y las estadísticas, figúrate tú, si hay un organismo en el Estado Dominicano que no sirve para nada, es la Oficina Nacional de Estadística. Eso no sirve. Y ahí había un árabe que estaba al frente de eso, que oye, Ese ese era fue el un que hizo el censo, antinación, el que el hizo el censo de censo población y no no censaron contó a a los los haitianos, haitianos. no. Por eso no. Porque ese es el problema de los demócratas. El Partido Demócrata en Estados Unidos es un partido liberal, es un partido que su voto lo busca entre los negros, los latinos, los inmigrantes que llegan ilegales que después se nacionalizan. Entonces, sobre esa base, ellos llegan al poder. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pero ¿por qué tú me ligas eso con el Censo Nacional de Población Dominicana, sin contar a los haitianos? Porque eso forma parte de eso. Para ellos tratan de haitianizar el país porque eso se lo pide el caucus negro allá y ellos necesitan los votos del caucus negro. Entonces cualquier cosa que los negros de Estados Unidos le pidan a la dirección política del Partido Demócrata, ellos cuando se trata de República Dominicana lo atienden porque es una forma de garantizarse allá los votos de los negros. Si ellos no hacen eso aquí, y aquí Tú presionan estás hablando de los haitianos. de los haitianos, aquí presionan a los gobiernos para que le den visa a los haitianos, para que lo hagan dominicanos. Oye, y viene Ban Ki-moon, vino Biden, vino el secretario de Estado Kerry, vino todo el mundo aquí a presionar. ¿Qué está pasando en el país? Que hay como un velo de silencio con el término haitiano. No se quiere decir, encontraron Ellos, tal o más cual no, grupo de no, haitianos, sino ellos que siguen. encontraron unos extranjeros, ¿eh? ¿Verdad? De los cuales después al final había una proporción de haitianos. No dicen ni siquiera cuál es la propuesta. Ellos siguen haciendo su trabajo. Yo espero que con el cambio de administración en los Estados Unidos, ese tipo de cosas deje de hacerse. Yo espero eso. Porque si sigue haciéndose, nos jodimos. Bueno, eso sería una posición derrotista, ¿verdad? Pero yo pienso que este gobierno está pisando el terreno de la traición al proyecto de Duarte. No, y el abandono al uso de la soberanía. No, ¿Cómo no, va a perdóname, ser que usted... estoy hablando de, está pisando el terreno de la traición al proyecto de Duarte. Este gobierno, y lo estoy señalando específicamente al presidente de la República, que esta es la hora que no ha explicado por qué no ha hecho la repatriación cuando vencieron los plazos que estaban dictados en el orden jurídico que se aprobó para abordar el problema. Oye, la repatriación que manda que se haga el acuerdo del 38, el Jesucristo con Haití, en donde decía que si encontraban un nacional haitiano ilegal aquí, el gobierno dominicano lo tiraba para Haití. Y si era un dominicano allá, lo tiraban para este lado. Eso es lo que está vigente. Eso está vigente, pero a ellos se le olvidó eso. Es más, eso ha llegado a un extremo que ese acuerdo de Washington del 38, de eso no se habla. No. Y la Cancillería, oye, la Cancillería se olvidó de eso. Porque se vendieron, entregaron el fusil y los 100 tiros, abjuraron de la soberanía. Son personas al servicio del poder extranjero, en contra de los intereses nacionales. ¿Tú sabes lo que yo acabo y son, oye, PLDistas, reformistas y PRDistas. No, es una partida de sinvergüenza metidos a la política. Nada más hay que ver en la forma en que se explicó un ministro de este gobierno, Temístocles Montá, cuando dijo que en el PLD la corrupción había hecho metástasis. Y yo dije, caramba, pero ni él renunció al cargo que tiene, ni lo quitaron, pero lo dijo.
Y ahí sigue dando declaraciones. Está Hoy, en la prensa de hoy. hoy dicen que se reúne el comité político del PLD. Yo estoy loco porque llegue mañana para leer qué fue lo que trataron. Ahora, tú sabes lo que escuché yo antes de salir para acá. En una entrevista que le estaba haciendo, perdón, Julio Jacín, a Subero Isa, él le hizo una crítica al Tribunal Constitucional. ¿Quién? ¿Subero Subero Isa. Sí. Y dijo una gran verdad, ¿Qué dijo? que no ha fallado la inconstitucionalidad de las elecciones. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque eso lo declaró el Tribunal Constitucional en estado de fallo. Mira, Y dejaron pasar todo el proceso de asalto a la Constitución sin fallar, porque son una partida de irresponsables. ahora el asunto es peor, que la reelección se montó sobre dinero que dio Brasil para la campaña política de reelección. Bueno, para eso estaba Joao Santana aquí. Pero déjame decirte algo. Yo le escribí hace mucho una carta al Tribunal Constitucional y le decía que esa instancia tenían que fallarla, sea diciendo que la reelección se había hecho sobre bases constitucionales o que no era sobre bases constitucionales, pero tenían que fallarla. Y cuando yo le pregunté a una persona amiga que trabaja que está en el Tribunal Constitucional, me dijo, no, lo que pasa es que la mayoría de los jueces del Tribunal Constitucional dicen que la reforma es impecable, se hizo como decía la ley. Y la minoría entiende que no. Entonces, dentro de la minoría parece que está Milton Ray Guevara. Y ese grupo no quiso emitir una sentencia, sino que se quedaron callados y dejaron todo en el limbo. Y entonces ahora sucede que tú no sabes de ese grupo de jueces quiénes dicen que la reforma constitucional es correcta o cuáles dicen que es incorrecta. Es decir, tú no puedes separar la paja del grano, tú no sabes quién es quién, quiénes son los traidores. Se van a embarrar todos. Ahora, prefirieron que el país entienda que el Tribunal Constitucional en ese caso se cayó, ni vio, ni oyó, ni habló, ni dijo nada, con tal de no evidenciar quién era quién. Porque lo que entendían que esa reforma era inconstitucional, si se mostraban al público, se iban a ganar la mala voluntad del gobierno. ¿Tú te das cuenta? Entonces prefirieron dejar la cosa así y seguir cobrando. Mira, la prostitución de la política ha llegado a tal punto que uno encuentra titulares donde dice, por ejemplo, que hay malestar en el PRD. Y usted dice, caramba, se falló en el acuerdo programático que tenía con el gobierno. No, es que no le han dado suficientes cargos. O sea que la política se ha reducido. Ahora, dame mi cargo y que sea bueno desde donde yo me pueda resolver. No, es que no hay manera de que PRDistas y reformistas se puedan sentar a una mesa a discutir honradamente lo que le conviene al país. Son capaces de sentarse a discutir lo que le conviene a ellos. Pero tú lo dijiste en tu exposición, se habían juntado todos para asaltar a la nación. Pero esa es la democracia que tenemos. Chacho. Entonces eso es una caricatura que va llenando el cachimbo hasta un día. Claro. Porque definitivamente que mira, la gente no va a soportar eso. Yo decía que del 1519 a 1533 estaba alzado en el Bauruco Enriquillo. ¿Y por qué se alzó Enriquillo? Porque se cansó de pedir que hicieran justicia con cosas que él le pedía a la Real Audiencia y no lo hicieron. Cuando ya no pudo más, se alzó. En el 33 no le costó más remedio a Carlos V que llegara a un acuerdo con esa gente y dejarlo como lo que Enriquillo estuvo pidiendo todo el tiempo, tuvieron que dárselo al final. Sí, España no pudo vencer a Enriquillo.
y tuvo que pactar. Aquí va a pasar lo mismo, la gente se está cansando. Mira, esa marcha, esa firma, todo eso indica que la gente se está cansando. Un día, oye, un día van a ahorcar blanco, ¿eh? Porque una vez que la población hace una estampida, no hay manera de controlar a la gente. Eso se lo advertí yo a un amigo tuyo, que es muy poderoso económicamente, hace ya varios años. Yo le dije, tú eres una persona muy bien informada y tú tienes que estarle dando seguimiento a esos ajustes de cuentas que se están haciendo en los barrios contra los delincuentes chiquitos, que un día se van a jactar de estar dando justicia a ese nivel y van a jalar para los de arriba. Pero ese señor sabe que es más rentable hacer lo que él está haciendo últimamente que seguir vendiendo neveras y televisores y vainas. Mira, Él sabe que... para la gente que se está equivocando sobre el impacto de Trump, mira lo que dice El País hoy, que no es un periódico amigo de Trump, eso es Francia. Esa mujer le advirtió al pueblo dominicano, antes que lo hiciera el general Kelly, ella dijo que teníamos va a producirse una tragedia con la migración haitiana en la República Dominicana. Sí, fue de los pocos políticos de Europa que no ha defendido fue Marine Le Pen. Entonces, los que están tomando a la ligera el fenómeno que se está produciendo en Estados Unidos, no se están dando cuenta que eso no es Estados Unidos. Es que la Unión Europea se está desarticulando la salida del Reino Unido y le va a seguir. Que se van más, se van más. Se van como 4 o 5 países que ya están preparándose para salirse de la Unión Europea. Incluso los países escandinavos, Noruega, Suecia, se van para afuera, incluyendo los nórdicos. Ellos que siempre han tenido un pie fuera, ¿no? Sí, ellos siempre han estado ahí, pero eso no lo van a soportar porque el problema es que han hecho de la Unión Europea una superestructura que gobierna entonces a los países que la conforman. Y entonces son una serie de burócratas que están en Bruselas trazando líneas maestras a seguir. Y la gente se ha cansado. Por ejemplo, Grecia a la primera oportunidad se va de ahí. Italia tiene el mismo problema. Francia. Pero hasta los países nórdicos están pensando salirse. Mira, este titular que salió ayer, en ese periódico, Toledo está a las puertas de la cárcel. Yo creo que es un mensaje lo interesante a alguien, de alguien. Ahora, ¿quién le está dando el mensaje a quién? Porque mira, ahora mismo... ¿Tú sabes qué me gusta a mí de ese titular? Que uno de los aupadores para que Toledo llegara a la presidencia de la República de Perú fueron Estados Unidos y Vargas Llosa. Esa basura que vive acusándonos de racista y xenófobo, esa basura que hoy tú no sabes si es peruano, español o un paria internacional. Bueno, yo lo que digo es que eso está reflejando la pugna interna en el gobierno y en el PLD. O es Leonel que le está haciendo una advertencia a Danilo, o Danilo le está haciendo una advertencia a Leonel. Pero eso, aquí en primera plana, en el listín diario, eso no llega a primera plana así como así. Eso lo hace gente que tiene influencia en el periódico. Bueno. Como por ejemplo, quien es capaz de tener esta opinión. Leonel dice el poder financiero se consolida en Estados Unidos. Eso es exactamente al revés de lo que está pasando. ¿Verdad? Pero no hay peor que entender, no hay peor como entendedor que el que no quiere entender. Y los PLDistas no quieren entender que ya se acabó la globalización neoliberal. Todavía la están predicando.
No, hay muchos que las están impulsando y las desean, pero eso se va a acabar. Porque fue que la aprobaron y la receta no fue buena. Bueno, lo que pasa es que llegó una respuesta de la actividad respondona, que le llaman Donald Trump. Vamos a ver qué pasa. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero te reitero las gracias por tu ayuda y espero que termine de superar este atentado contra mi salud.